¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Paradigmas. Como siempre, analizando, escarbando, viendo muchos temas del acontecer social, político, cultural, artístico, en fin, pero desde esa mirada tan especial que siempre intentamos darle aquí en Paradigmas. Bueno, ustedes conocen ya cuál es la tónica, cuál es la lógica, cuál es la mirada que intentamos imprimir, intentamos hacer, intentamos realizar acá en Paradigmas, siempre desde una óptica alternativa, una óptica diferente con la que buscamos analizar las cosas. El día de hoy tenemos en el programa a Manuel Guaray. Manuel Guaray es un activista social y político, además es un consultor en desarrollo social que tiene larga data trabajando en zonas rurales, en zonas urbanas, siempre vinculado al quehacer y al desarrollo de las personas, al desarrollo de las comunidades, al desarrollo social en general. Y bueno, él justamente como activista social y como activista político está aquí para hablar de poder ciudadano, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Poder ciudadano, el día de hoy, aquí en Paradigmas. Quiero recordarles antes de empezar el programa que este programa llega gracias al gentil auspicio, y Paradigmas en general llega gracias al gentil auspicio de Velache, joyas y accesorios. Ellos están ubicados en el jirón José Larrey Loredo 641 en pleno centro de Huaraz. Las mejores joyas de plata, fantasía fina, en fin, las encuentran ustedes en Velache, joyas y accesorios en Larrey Loredo 641. Bien, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, es un gusto tenerte acá, aparte de ser un estupendo amigo, gran amigo realmente, eres un destacado activista, consultor en desarrollo. Tus primeras impresiones, tus primeras palabras para este tema que nos convoca hoy. ¿Qué tal, Leitner? Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos tus... Sí, porque este programa se pasa en diferentes horas, así que hay esa libertad de no saber exactamente qué hora. ¿no? Sí. Porque diferentes públicos pueden acceder a la información, además lo tienes en las redes sociales y eso es muy importante porque ahora tiene una gran trascendencia este medio. Agradecer tu invitación, me has presentado con algunos títulos y yo quisiera hacer en este programa que va a tratar sobre el poder ciudadano, un ciudadano más, y desde ahí hablar contigo y hablarle a tus televidentes. Perfecto, Manuel, y desde ahí vamos a conversar un poquito respecto al tema del poder ciudadano. ¿Existe un poder ciudadano? ¿Es importante? Digamos, ¿es tal vez solamente un constructo ideológico, mental, conceptual? ¿O en verdad, digamos, en esta democracia o en general en todo lo que es la política y los gobiernos, hay un grado de poder ciudadano? ¿La ciudadanía tiene poder de verdad o puede ejercer ese poder? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo en el mundo y en el país son cambios que llevan y que deben llevar hacia un ejercicio del poder por parte de la ciudadanía. La democracia que vivimos, en este caso en nuestro país y en muchos países de América Latina y en el mundo, la llamada democracia representativa, ¿no? Es una forma de ejercer también el poder ciudadano a través de representantes, ¿no? A través de congresistas que elegimos cada 5 años, a través de alcaldes o gobernadores regionales que elegimos por 4 años. Entonces, la ciudadanía les delega el poder para que lo ejerzan en su representación y a partir de ahí llevar adelante el cumplimiento de las ofertas que estos candidatos hicieron en campaña. Pero creo que esa forma de expresarse el poder ciudadano a través de representantes ha encontrado un techo ya, o sea, ya llegó a su límite. Está muy mediatizado, ¿no? Está, claro, está digamos, mal utilizado en muchos casos por estos representantes, lo vemos ahora en el Congreso que tenemos, lo vemos en los alcaldes, en los gobernadores regionales. Todos quisiéramos que esos gobernadores, esos alcaldes, esos congresistas llevaran adelante lo que ofrecieron en la campaña electoral. O que por lo menos rindan cuentas, ¿no? Que muchos no lo hacen. O que lo hagan, o que rinden cuentas, y no lo hacen. Entonces, estamos viviendo, yo considero, una crisis del régimen político. De la forma. De la forma como se expresa en el Estado y en el gobierno los derechos que tenemos los ciudadanos y cómo estos representantes los llevan adelante. Y creo que ese poder ciudadano está comenzando a demandar una mayor participación en la representación del Estado. Hay algunos avances en materia, digamos, de la legislación municipal o regional,
con los presupuestos participativos, los planes de desarrollo concertado, pero que no llegan a constituir pues esa expresión legítima de la ciudadanía en el poder. ¿No es eso más bien lo que tú mencionas, este tema de los consejos de coordinación, presupuesto participativo, más bien formas un poquito que amañan en realidad o que quieren decirle al ciudadano, usted tiene poder, pero en verdad en muchos casos no son vinculantes o necesariamente no se cumplen? ¿No es una forma más bien de enmascarar, digamos, o de maquillar un poquito ese poder que el ciudadano está buscando y que en realidad no tendría tanto? Claro, lo que pasa es que la democracia que vivimos y esa democracia representativa no permite que más allá de las competencias o atribuciones que tienen los representantes para ejercer el poder delegado por los ciudadanos tengamos una manera de intervenir en sus decisiones, ¿no? Entonces, tendría que haber cambios profundos en la Constitución del Perú, ¿no? Tendría que haber cambios en la legislación municipal, regional y también nacional, para que la población pueda tener la potestad, por ejemplo, para decidir realmente, en el caso de los presupuestos participativos, qué obras se hacen, qué obras no se hacen, en qué se destina la inversión. Pero no solamente en eso, sino la participación debía ser diversa en las esferas del gobierno, tanto municipal, regional, incluso en el nacional. Ya sería replantear la manera como se debe ejercer el poder. Porque cuando hablamos de poder político, inmediatamente lo que nos viene a la mente es presidente de la República, congresistas, gobernador regional, alcalde, ¿cierto? Porque ellos aparentemente durante el tiempo que ejercen su gestión de gobierno, ellos son los que representan al poder. Pero ¿dónde está realmente el poder? ¿Dónde debe estar o de dónde nace el poder? El poder nace del voto ciudadano. Claro. Y de acuerdo a, digamos, a los principios de la democracia, de la república, el poder reside en el pueblo. Claro, ¿no? Además es desde la Revolución Francesa, sí, ¿no? O sea, claro, antes de que exista la república, somos una república, existían las monarquías. En el caso nuestro era virreinato, ¿no es cierto? Al nacer la república, ya no es el rey o el monarca que por sucesión le entrega a sus descendientes el poder y es el dueño del poder, sino que el poder es del pueblo. El soberano es el pueblo, entonces el pueblo tiene el derecho a elegir. La república es eso, es el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes, a sus representantes. Pero la sociedad y la civilización ha ido evolucionando de tal manera que esa representación ya quedó corta. Ya fue suficiente, ¿no? Ya fue suficiente. Es necesario otra alternativa. Claro, porque en realidad la esencia de la república y la esencia que tiene el elegir representantes es que el pueblo se gobierne, se autogobierne a través de los representantes. Y estamos viendo que ese autogobierno a través de algunas personas ya llegó a un punto en el cual la población ya no cree en esa forma, ya no es suficiente esa manera de gobernar. Entonces, construir poder ciudadano es construir no solamente una nueva forma de representación, sino preparar a la población, ¿no? Preparar a los gobernantes y a las burocracias que existen en el Estado para que la población tenga mayor acceso a la toma de decisiones, pero no solamente a la toma de decisiones, sino a la información, por ejemplo, a la colaboración con el gobierno, ¿no? No se generan formas ni mecanismos de participación. Una cosa que yo en lo personal creo que debía hacerse, comenzando de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, es generar instancias de representación que sean reconocidas por el gobierno, en instancias que no solamente sea el alcalde y los regidores, sino, por ejemplo, los barrios, las comunidades campesinas, los centros poblados, los caseríos. ¿Por qué? Porque la finalidad del gobierno es generar el bienestar de la población, es utilizar los recursos que se generan a partir de los ingresos, de los tributos de la población, para devolvérselos en bienestar, ¿no? Pero el bienestar no solamente es tener buenos gerentes eficientes, además
sabemos que los recursos no son suficientes para satisfacer todas las necesidades, entonces hay que priorizar. ¿Cómo priorizas? ¿Y cómo haces para que esos recursos puedan tener un resultado mucho mayor? La única manera que se me ocurre y que creo que está probado en muchos casos, en muchos lugares del mundo, es que con la participación ciudadana se logra mayor eficacia en la inversión de los recursos, mayor legitimidad de las acciones de gobierno. Las democracias más avanzadas, Manuel, justamente las nórdicas, por ejemplo, las europeas del norte, suelen tener espacios de participación muy vivos y muy activos, plebiscitos, que la ciudadanía y la democracia real se ejerce en verdad. No es que quede en el papel, no es que quede en la representación, los ciudadanos sienten que son parte de su país y que contribuyen a su país, ¿no? Imagínate, acá en nuestra ciudad de Huaraz, en Independencia o en otras ciudades cercanas, que la población tuviese mecanismos de llegada, de ida y vuelta hacia el gobierno local, para que el gobierno local haga llegar la información de cómo es que se organizan los servicios, cuánto cuestan los servicios, cómo es que se van a aplicar, implementar esos servicios o esas obligaciones del ciudadano, y el ciudadano tenga la oportunidad de mostrar su conformidad o su disconformidad, ¿no? O se siente involucrado en la gestión. Entonces se disminuirían todas esas manifestaciones en contra de los gobiernos locales y gobiernos regionales, porque sería un ida y vuelta, y ese representante, que es el alcalde, los regidores, los gobernadores y sus consejeros, estarían en una directa, compartiendo el poder con la población. Una directa relación, ¿no? Una directa, o sea, comunicación y todo. Obviamente, y eso va a ir evolucionando. Cuando hablamos de república, hablamos de el representante, el objetivo de la república, de un gobierno republicano, es el ciudadano, ¿no? El símbolo, digamos, es el ciudadano. Claro. Y la finalidad de ese sistema es el autogobierno. Pero vamos a analizar un poquito eso, porque eso requeriría, Manuel, algunas consideraciones, algunas condiciones para el ciudadano. Requiere ciudadanos comprometidos, ciudadanos más o menos informados, ciudadanos más o menos que apuesten a comprometerse, y eso a veces no sucede, ¿no? A veces, digamos, o se ha perdido esa capacidad, esa actitud, esa intención, o los gobiernos o el sistema se ha dedicado fundamentalmente a minimizar, a adormecer esa actitud, esa forma de poder intervenir. Pero si te parece, vamos a analizar un poquito el tema de ese rol ya, Manuel, en el siguiente bloque. Tenemos que ir a una pausa publicitaria. Estamos conversando, amigos, el día de hoy de Poder Ciudadano con Manuel Huaray, activista social, activista político y ciudadano, como el mismo, ciudadano comprometido, por supuesto, como el mismo se ha calificado. Amigos, vamos a una pausa publicitaria y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta en Paradigmas, conversando el día de hoy sobre Poder Ciudadano con Manuel Huaray, activista social, político y ciudadano nato. Condiciones, consideraciones, ¿qué pasa, qué se necesita para ser realmente ciudadano? Hablábamos en el interín de esta manera más bien de ver los gobernantes, verse ellos que deberían ser el primer ciudadano, como tú lo decías, el ejemplo en todo caso, verse más bien o haberse convertido en una especie de señores feudales, ¿no? En una especie de semifeudos, que actualmente la democracia, lamentablemente, tal como está pensada o tal como está ejercitada, lo está permitiendo, ¿no? Cierto, la ciudadanía siempre se ha pensado y se ha asociado a la pertenencia a un territorio, ¿no? Y incluso a veces hasta el concepto del nacionalismo, ¿no? Entonces el ciudadano y eso lleva a extremos como los chauvinismos localistas, etcétera, ¿no? Entonces se hablaba del ciudadano. A ver, el ciudadano es el que llegado a los 18 años tiene su DNI, ¿no es cierto? Y tiene derecho a ir a votar cada 4 o 5 años. Y después olvídate, porque tienes a las autoridades que te representan, que se convierten en pequeños reyesuelos, pequeños señores feudales, o lo que podamos, como quisiéramos calificarlos, pero asumiendo que la encargatura que le da el pueblo, porque el soberano es el pueblo, ¿no? En esencia, el mandante es el pueblo. Y se considera a veces que el mandatario, que debía ser servidor del pueblo, es el dueño
del cargo, del espacio de poder que el pueblo le concede para que trabaje para el pueblo. Entonces ahí viene el concepto patrimonialista del poder, ¿no? El alcalde, los regidores, el gobernador, el presidente, el congreso se siente dueño del poder, cuando el poder está en el pueblo. Ahora, ese poder se expresa a través de la ciudad, debe expresarse a través de la ciudadanía. Entonces ahí viene ¿cuál es el concepto que tenemos de ciudadanía? Y el concepto de ciudadanía no es solamente la pertenencia a un territorio, a un Estado y por tanto a obligaciones que te impone ese Estado, como por ejemplo pagar tus tributos, sino que la ciudadanía se mide en función de los derechos a que accede el ciudadano. Tenemos una constitución que dice que todos los peruanos tenemos derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, etcétera. Pero solo un pequeño porcentaje lo tiene. Pero eso es la realidad. Eso es una ilusión. Claro. Eso es solamente para algunos que tienen acceso a esos derechos que deben ser para todos. Entonces, eso genera en nuestro país ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría. Como lo dijera alguien, ¿no? Alguna vez, algún político. Claro, o sea, tenemos ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Entonces, cuando hablamos de ciudad, no podemos hablar de que tenemos ciudadanos de varias categorías. Debíamos hablar simplemente de que tenemos ciudadanos, claro, ¿no? Entonces, la condición ciudadana está dada por el acceso a esos derechos. Por lo tanto, mientras en nuestro país exista desigualdad, exista pobreza extrema, mientras existan peruanos que no acceden a todos los derechos que debían acceder, todos por igual, estamos hablando de la construcción de la democracia y de la construcción de la ciudadanía. Una democracia imperfecta y una ciudadanía deficiente. Pero eso no tiene que ver, Manuel, más bien con también, o digamos principalmente, por los lobbies que el poder mismo ha puesto, el poder de turno, porque te das cuenta, por ejemplo, muchos funcionarios del Estado se reciclan entre ellos. O sea, van girando de puestos de un gobierno a otro gobierno, o sea, son especie de cúpulas de poder que no permiten, digamos, esta masificación o esta proliferación o esta democratización de los derechos, sino justamente están ajustando, están encadenando, generan cuellos de botella, la mayor parte intencionalmente, para favorecer solamente sus intereses propios y los de sus amigos, ¿no? Exacto. Es que el manejo del poder, ¿en quién está? En los representantes. ¿De dónde nacen los representantes? Nacen de la clase política. Y la clase política, ¿dónde se forma? ¿Dónde se gesta? En los partidos políticos o en los movimientos políticos. Y estamos viviendo una de las mayores crisis en nuestra vida republicana de la representación política que nace de esos partidos políticos, ¿no? Porque si tuviéramos partidos políticos o movimientos políticos que cumplieran a cabalidad el rol que la sociedad les asigna. ¿Qué cosa es un partido político? Un partido político, teóricamente, es la intermediación entre la sociedad y el Estado. ¿No es cierto? O sea, ¿qué significa esa intermediación? Que ese partido político, que de acuerdo a la ley es el único que puede presentar candidatos para las elecciones del nivel que sea, ¿no? Tiene que ser el responsable de prepararse para representar legítimamente a esa sociedad y llegar al Estado en un cargo de representación. Pero los partidos políticos en el Perú históricamente, Manuel, también se convirtieron en sus propios feudos. Estaban en manos de familias, de dinastías, y se han manejado de esa manera, ¿no? Tenemos terribles casos de partidos emblemáticos de muchos años que al final fueron acaparados por una sola persona que usó el partido a su antojo, por ejemplo. Claro. El odrismo, el pradismo, ¿no? Desde Piérola incluso, que me disculpen los amigos de la Acción Popular, pero el belaundismo, claro, ¿no? El alanismo. El APRA era el layismo y luego el alanismo, ¿no? Y ese es el problema, pues, de los partidos que se constituyen en solamente la representación de caudillismos, ¿no? Y se desnaturaliza completamente la finalidad del partido. El partido debe ser un germen de lo que las ideas de ese partido quieren representar o quieren construir en la sociedad. Una ideología, una mirada de futuro. Una mirada de lo que quiere hacer. Si yo quiero que en el país haya democracia verdadera, haya justicia, haya equidad, haya respeto a los valores,
Mi partido tiene que ser la representación de eso. Y es el ejemplo. La ¿no? construcción de mi partido debe ser en chiquito lo que yo quiero construir en la sociedad. Claro. Si el principio básico de la democracia es la justicia y es la libertad, mientras no haya justicia no hay libertad, y mientras no haya libertad no hay justicia. Y no hay paz tampoco. ¿No? Por supuesto, Claro. ¿no? Y los valores de la solidaridad, de la honestidad, de la tolerancia, que deben ser los que mi partido practique, porque es lo que yo voy a llevar al cargo que ocupo. Mientras no haya eso, lo que vamos a tener es, como tenemos ahora, ¿no? Gente improvisada o gente malintencionada que viene con otro interés, ¿no? Yo me preguntaría qué tenían en la cabeza los alcaldes, los gobernadores, los regidores o los consejeros o los congresistas antes de postular al cargo que ahora tienen, ¿no? ¿Cómo fueron formados? ¿Dónde fueron formados? Claro. Muchos de ellos han sido formados en una suerte de bandas organizadas para capturar el poder y beneficiarse económicamente, ¿no? Y luego protegerse entre ellos para que nadie los toque. Incluso ahora se está discutiendo este tema de las leyes, de las prisiones preventivas, etcétera. Y obviamente cuando se les toca los intereses de esa gente, se blindan entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, la política y los partidos políticos han devenido en instrumentos no de la transformación social, no del ejercicio de los principios de la democracia, de la búsqueda de la justicia, de la libertad y de la práctica de los valores, sino se han convertido en instrumentos de gente que tiene otros intereses totalmente contrarios a la sociedad. Por eso es que en paralelo y digamos, en la base, se va generando un descontento en el ciudadano. El ciudadano ya no se siente representado por esa manera de hacer política y esa manera de ser representado, y demanda cada vez más cambios, ¿no? Y estamos viendo los cambios que se vienen dando en el sistema político, el sistema de justicia, se han dado porque la gente salió a las calles, por la protesta de la gente, que lamentablemente no está lo suficientemente organizada, porque si esa democracia tuviese mecanismos de organización de la representación ciudadana a varios niveles, no procederían o no se darían las protestas, porque la gente sería parte de eso. Pero lógicamente tendría formas de expresión, no formas de participación. Exacto. Pero como estos gobernantes que tienen el cargo con un concepto y una aprehensión patrimonialista, son dueños del cargo y quieren hacer lo que les da la gana, lógicamente no construyen nada, abajo no tienen nada, ¿no? Y es por eso, lamentablemente, que vivimos estas crisis no solamente de gobierno, estamos viviendo situaciones gravísimas como el rebrote de la desnutrición crónica, claro, la anemia, la inseguridad ciudadana. ¿De dónde nace? Nace pues de todo este descontento, de esta falta de respuestas adecuadas a las necesidades de la población a través de quienes los representan. Entonces el poder ciudadano ahorita se está expresando ahí. El poder ciudadano no se está expresando en los representantes, se está expresando en la movilización, podríamos llamarle así, en ese sentimiento que a veces ya no se expresa tanto en las calles, sino lo vemos en las mismas redes sociales. Claro, claro, ¿no? que es otra forma, digamos, una forma de activismo ciudadano, claro, con nuevas herramientas, con nuevas Exacto. cosas, ¿no? Entonces, y es importante además que eso suceda, porque esa presión hace, sabes muy bien tú por el tema de la dialéctica, también hace que las cosas vayan cambiando, ¿no? O sea, es una fuerza que está imprimiéndose en el país, que hace que las cosas vayan poco a poco transformándose, y es fundamental, ¿no? Claro, y tenemos organizaciones que debían estar a la vanguardia de ese descontento popular, social, para que también, si esa intermediación de los representantes falla, pudiera haber una representación social que va pugnando luego por transformar esta realidad, y eso también se ha perdido. Se ha perdido el sindicalismo. Que sí, que es ¿no? trágico, claro. Se ha perdido la organización social, está muy debilitada la organización social campesina, por ejemplo, ¿no? Y en general está muy debilitada, y entonces surgen los colectivos ciudadanos, ¿no? Surgen colectivos que son movimientos que aparecen y desaparecen, pero que
que van expresando en cada etapa de la vida del país, de nuestra ciudad también, algún tipo de demanda, ¿no? Pero Manuel, también hay colectivos y colectivos, o sea, hay en muchos casos también la gente que está acostumbrada, digamos, a ocupar el poder desde cualquier espacio, también busca ocupar esos colectivos, y ese es el tema también que algunos se desacreditan, ¿no? Y es un tema que también habría que analizar en respecto, por ejemplo, a los FEDIPs, a los frentes de defensa de muchos sitios, de muchas zonas, que vuelven a ser espacios de caudillismo, vuelven a tener dirigentes que son muy cuestionados, y que tendríamos que ver cómo se va expresando entonces, o debería expresarse, la movilización social, la movilización ciudadana, para ejercer ya el poder ciudadano real en las redes y en las calles, ¿no? Pero si te parece, vamos a ahondar un poquito más en ese tema, Manuel, de la movilización social ya y ciudadana, que es necesaria también e importante para generar cambios en la sociedad y en general en la historia. Pero amigos, vamos a una pausa publicitaria. Estamos con Manuel Huaray conversando sobre poder ciudadano aquí en Paradigmas. Vamos a una breve pausa y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando sobre poder ciudadano con Manuel Huaray. Les recuerdo que Paradigmas llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Velache Joyas y Accesorios. Bien, la movilización social, que es el tema que dejamos en pendiente para poder conversar en este bloque. Y que en muchos casos, si estábamos hablando en el interín, Manuel, el rol de algunas organizaciones que representaban o que canalizaban esta movilización social, como los FEDIPs, por ejemplo, u otros colectivos, se fue desnaturalizando, o sea, ha ido en algunos casos siendo ocupada por otros nuevos caudillos, o siendo incluso utilizada como trampolín político, ¿no? Trampolín para una opción política. ¿Cómo ves el tema de la movilización o esos espacios en el país, en la región, en la ciudad, desde tu perspectiva? Bueno, yo sigo insistiendo en que la intermediación política en democracia principalmente debe estar en partidos políticos. ¿Por qué? Porque son los que van a poder llegar al ejercicio del poder, ¿no? Obviamente surgen organizaciones de defensa o de resistencia o de expresión de intereses justos, de protesta de la población, que son transitorios, ¿no? Pero que no llegan a corresponder a lo que vendría a ser la construcción de un sistema democrático sólido, ¿no? Además porque en el caso de nuestro país, por ejemplo, en una época, en la década del 70, surgen los frentes de defensa de los intereses del pueblo. Bueno, esos frentes de defensa de los intereses del pueblo nacen en un momento de dictadura militar. Acordemos, era el gobierno de la dictadura de Velasco, con las explicaciones que puede haber después de lo que hizo Velasco, bueno o malo. Luego Morales Bermúdez, que es ahí donde se acentúa más esta confrontación entre dictadura. Muy fuerte, que de alguna forma presiona para el cambio, claro, hacia la democracia, para la transición. Pero también acordémonos que esos momentos eran momentos en los cuales todavía en el mundo se vivía la Guerra Fría, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en nuestro país, la ideología que impulsa y que promueve estos frentes de defensa, de interés de defensa del pueblo, eran organismos que estaban en una lógica de destrucción del Estado, ¿no? Acordémonos, en los 70 es que surgen estos, fines de los 70 se hace la constituyente, luego la elección se reingresa al sistema democrático en el 80, muchos de estos partidos de la izquierda que promovían esos movimientos entran a la vida democrática y otros terminan en el curso de la violencia política, Sendero Luminoso, MRTA, ¿no es cierto? Y luego viene toda la época de los 90 con el Fujimorismo, que termina descabezando a los movimientos sociales y políticos, porque entre la violencia terrorista y la violencia del Estado, ¿no?, en el medio estaban las organizaciones sociales. Entonces, acordémonos, en los 90 la movilización social era prácticamente no existía. Era un riesgo enorme. ¿Por qué? Claro, porque si tú eras dirigente, identificado como dirigente social, venía el Estado a través de sus bandas paramilitares, el Grupo Colina, y desaparecía los dirigentes, claro, Pedro Wilca, Elena Moyano, etcétera, ¿no? Y si tú
hacías la competencia a Sendero Luminoso porque movilizar a la población Claro, era una claro. competencia a los grupos A la violentos, mirada radical te mataban. claro. Entonces, eso hizo que muchas dirigentes sindicales, sociales, populares, se replegaran, Claro. y ya hemos llegado a la reinstauración de la democracia en el año 2000 con esos movimientos prácticamente, o con esas dirigencias prácticamente muy fuertemente debilitadas, ¿no? Lo cual es conveniente, digamos, para el sistema de poder, para los grupos económicos, Obvio, claro. conveniente para Claro. el modelo económico totalmente vertical y explotador. Claro, ¿no? entonces de ahí comienzan a resurgir los movimientos sociales, sobre todo la juventud tiene un rol muy importante en la caída de Fujimori, por ejemplo, y luego un rol muy importante en luchas últimas, por ejemplo, en la lucha contra la ley Pulpín, Claro. ¿no? Y luego la lucha esta contra la impunidad, ¿no? Y ahora último... Ya lo último, apoyando el trabajo de los jueces en la bajata. Exacto. ¿No? ¿No? Entonces, hay una cierta percepción natural en la población de lo que debe y no debe hacerse, pero eso dura muy poco. Recordemos, en la década del 70, ¿no? La dictadura de Morales Bermúdez cae por una gran movilización social. Los paros nacionales del 19 de julio del año 1977 se tiraron abajo de la dictadura y obligaron a los militares a convocar a la Constituyente del 79 y luego a convocar a nuevas elecciones. Pero ¿qué pasa? Eso no se expresó en una organización política. Entonces volvimos de lo que fue el velaundismo que llevó al país a la crisis que permitió el golpe de Velasco, a volver al poder. Entonces, pero todas esas fuerzas sociales, políticas que impulsaron esa movilización no estuvieron expresadas. Claro. Por eso es que las protestas siguieron. El gobierno de Belaúnde, acordémonos, terminó en una crisis, fue el nacimiento de la crisis económica que luego Alan García la profundiza, ¿no es cierto? Entonces, entre la ausencia de organizaciones políticas fuertes y renovadas, porque es muy cierto lo que tú decías, ¿no? Fujimori, cuando llega a dar el golpe del 5 de abril del año 92, su bandera era luchar contra la partidocracia, o sea, contra los partidos políticos. Y y el 90% de la población aprobaba eso, porque los partidos habían tenido un papel nefasto. Claro. La Acción Popular en el gobierno del 80 al 85, el APRA del 85 al 90, y la izquierda, que era la Esperanza con Barrantes, y la Izquierda Unida, cuando estaba allá, cuando le tocaba, se divide. Así es. Entonces, para la gente fue una gran frustración, ¿no? Entonces la gente estaba contra los partidos políticos. ¿Qué debía venir después? Debía venir una renovación de los partidos políticos. Una recomposición. Una recomposición, pero lo que hizo Fujimori es buscar más bien la destrucción de los partidos políticos y dar nacimiento a una manera de entender la política caudillista, sin principios, ¿no? Pragmática, como la llamaba, autoritaria, ¿no? Clientelista, claro, ¿no? Y eso también se agotó en el año 2000, a finales de los 90, y termina cayendo Fujimori. Entra el gobierno de Toledo, que debía ser pues el renacimiento de la democracia, debía ser el gobierno de transición al fortalecimiento de los partidos políticos renovados, con una visión efectivamente transformadora, democratizadora, como lo hemos conversado al inicio, pero resultaron siendo instrumentos de la corrupción, como lo estamos viendo. Y nuevos caudillos, ¿no? Y nuevos caudillos, y nuevamente el pueblo defraudado de esa forma de hacer política. Entonces estamos ante un gran reto. El poder ciudadano tiene que expresarse en los próximos años a través de esa movilización social que debe seguir y debe continuar, porque es la manera de tener a los políticos, a los gobernantes, siempre pensando en que, oye, te estás olvidando de que tú, si quieres llegar al gobierno, si estás en el gobierno o en el poder, es porque esta gente te eligió. Hay una corriente, Emmanuel, actual, incluso hay un libro que se llama El fin del poder, que manifiesta que en realidad el poder, tal como lo conocemos, está llegando a su fin, porque surgen poderes paralelos, por ejemplo, las redes sociales.
las redes sociales que explican muchos movimientos, surge el poder ciudadano, la movilización en las calles, surgen los pequeños grupos de estudiantes que digamos, están configurando un nuevo escenario de movilización social, más allá de los partidos. Yo no estoy diciendo que los partidos no sean importantes, son importantes, pero como que se está configurando nuevos espacios de participación ciudadana y participación social, ¿no? Sí. Ahora, son espacios, como lo conversamos hace un momento, esos son espacios que no están reconocidos. Espontáneos. Son espontáneos. Y tienen la virtud, como lo dije hace un momento, de hacer el llamado de atención al gobernante o al político. Oye, por más que tú creas que estás en lo correcto, mira, te estás olvidando de esto, ¿no? Entonces, o no te lo vamos a permitir, ¿no? Claro. Hasta aquí nomás. Y ahora con las redes sociales se ha incrementado eso, ¿no? El problema es que tenemos de otro lado nuestra clase política y nuestra representación política y nuestra constitución y nuestras leyes que no están permitiendo que todo ese descontento social, descontento popular, tenga la posibilidad de expresarse en una nueva representación política. Por ejemplo, tenemos el tema de la ley de los partidos políticos que te exige, y la Constitución que te exige que para poder inscribirte como partido político presentes 750.000 firmas, ¿no? O 2 millones de firmas, porque te van a volar la tercera parte, más de la mitad, y vas a hacer... Con la mirada siempre, entonces, incluso de hacerla solamente nacional, y se ha dejado de lado los poderes locales y todo, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos que, con esa forma de acceso a ejercer la política, seguramente ahora hay mucha gente que está descontenta de los partidos que están en el Congreso y en el poder, pero las próximas elecciones no va a cambiar mucho, porque son esos mismos partidos políticos los que van a participar. Salvo que se cambien las formas, que se cambie la estructura del Estado, ¿no? O sea, ese es otro tema que debería ser planteado ya, ¿no? Es que mucha gente tiene temor de hablar de ese tema. Es que el poder, a ver, el poder es la expresión de una correlación de fuerzas en la sociedad, ¿no es cierto? No necesariamente el que detenta el gobierno tiene el poder. Claro, a veces la economía, los empresarios tienen mucho más poder, o los militares en algún momento, ¿no? Existen los poderes fácticos. Claro, de hecho. O sea, puede ser que el señor Vizcarra esté sentado en el sillón presidencial, pero su permanencia en ese sillón presidencial depende de los poderes que están detrás sosteniéndolo, el poder económico, el poder militar. Claro. Por eso es que tú lo ves al presidente que se mueve con mucha cautela. Con mucha cautela. Sí, sus movimientos son muy medidos. En sus formas corporales se ve. Y al frente, ¿quién está? Está la sociedad, está la población, ¿no? Tiene que exigir. Que presiona. Claro. Entonces, esos poderes fácticos van a retroceder en la medida que sea la movilización popular la que los haga retroceder. Entonces, el gran reto es que ese poder ciudadano también se exprese en el poder constituido, ¿no? Eso puede ser de dos maneras, siguiendo esa forma de presión que tiene el pueblo en las calles, o puede ser a través de nuevos representantes, o puede nuevos ser, partidos políticos. O puede ser a través de las dos cosas en simultáneo, ¿no? También. Tendría que ser a través de las dos cosas. Claro, ¿cierto? mucho más, hablando de una manera más correcta, debería haber ambos espacios, ¿no? Pero vamos a analizar un poquito, si te parece, en nuestro último bloque. Esta linda conversación ha pasado tan rápido, en realidad, como suelen pasar las conversaciones interesantísimas que tenemos aquí en Paradigmas. Amigos, vamos a una última pausa publicitaria para volver luego con nuestro último bloque de programa. Estamos en Poder Ciudadano conversando con Manuel Huaray. Vamos a una pausa y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta en Paradigmas conversando sobre Poder Ciudadano con Manuel Huaray. Dejamos pendiente para este último bloque, Manuel, la fuerza que deberían constituir, o cómo debería constituirse la fuerza ciudadana. ¿Debería canalizarse hacia el poder político necesariamente,
andar en paralelo, dejar espacios de respiración también, o espacios de poder respirar la libertad, porque mucha gente huye de los partidos porque dicen, no, acá estoy un poco maniatado, prefiero seguir con mi expresión libre en las calles y en mi propia libertad. ¿Cómo crees que va a derivar en el país el poder y cómo se va a expresar el poder ciudadano? A ver, los partidos son representantes de élites, élites de pensamiento, o sea, es mentira, es una entelequia, y el partido aprista lo utilizó muchos años, el partido del pueblo, ¿no? Claro. No existe un partido del pueblo, claro. porque el pueblo es una... Es una construcción intelectual. Una construcción genérica, ¿no? Sí, genérica. ¿De quién es el pueblo? Claro. Los pobres, los ricos, los negros, los blancos, claro, ¿no? Entonces, en el pueblo hay diferentes intereses, clases sociales, etcétera, ¿no? Entonces, los partidos no es que representen al pueblo. Los partidos compiten para en las elecciones lograr la representación de determinados segmentos, de ¿no? determinados segmentos, claro, y finalmente asumen el gobierno representando a toda la nación, claro, ¿cierto? Claro. Entonces, una manera de expresarse el poder ciudadano debía ser a través de los partidos políticos, como vuelvo a repetir, en base a la aplicación, el cumplimiento de los principios básicos de la democracia, en la cual todos los partidos debían estar de acuerdo, ¿no? Lo que vemos es que eso está muy lejos de ser así. Por lo menos los partidos que actualmente están en el establishment, en el Estado, en la representación congresal y en otros niveles, están muy lejos de ser eso. Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo porque eso cambie y ahí se exprese el poder ciudadano. Esa es una manera de que se exprese el poder ciudadano. Como te vuelvo a repetir, un partido no representa al pueblo, representa la idea de un grupo. Claro. ¿No? Una lógica, una filosofía, una ideología. Riqueza de la democracia, claro, ¿no? Que tú le das la posibilidad al pueblo en elegir entre diferentes alternativas. Claro. Ahí ya hemos hablado un déficit tremendo de lo que es las leyes que sustentan los partidos políticos en el país y la calidad de partidos que tenemos, ¿no es cierto? Y eso creo que todos los días en las noticias vemos. Sí, es visible. Vemos y es escandaloso. Claro, el drama que el país vive en materia de representación política partidaria. Y ojalá que cambie, porque hay una propuesta de reformas políticas en la cual se está planteando que los partidos ya no sean producto de firmas, sino sean producto de organización de comités y de militantes. Bueno, es un tema que ojalá que lleve a un cambio. Pero no podemos negar que los últimos años ha sido fundamental esta expresión del poder ciudadano libre, independiente, en las calles, ¿no? Acá en nuestra ciudad hemos tenido marchas recientemente, el año pasado, en julio, a raíz de todo este tema de la corrupción a nivel nacional y acá también en nuestro Ministerio Público. Marchas multitudinarias, marchas, ¿no? Multitudinarias, fuertes, masivas, sí. Cerca de 2.000 personas, cosas que no se veía hace mucho tiempo, que espontáneamente la gente salía a las calles, pero eso también tiene sus bemoles, sube, baja, dependiendo mucho de las formas de organización. Nosotros estuvimos involucrados en este colectivo Ancas Dignidad, ¿no? Que tuvo un rol importante, pero que luego por ahí se quedó estacionado y que está por reactivarse, tal vez con otro nombre, con otras, con nuevas personas, pero sigue y eso es importante. Que subsistan esos movimientos, que subsistan esos espacios. Por supuesto, porque vuelvo a repetir, los partidos son la intermediación entre la sociedad y el Estado, pero la sociedad no está pasiva, la sociedad está activa, porque hay intereses de los gremios sindicales, hay intereses de los sectores campesinos, de la juventud, de las mujeres, ahora más que nunca con todo este tema de la violencia contra la mujer. Entonces, esos movimientos no pueden ni constreñirse a una sola ideología política partidaria, ni pueden desaparecer, porque si desaparecen seríamos como un sistema circulatorio sin sangre, ¿no es cierto? La sangre y la vida
de una sociedad está en la movilización de su gente. Y además los cambios en la historia, es la movilización. Claro, conversábamos hace un momento, en Francia ahorita los chalecos amarillos. En Inglaterra hay un movimiento muy grande, una protesta enorme con casi 1000 arrestados para frenar el cambio climático, para obligar al gobierno británico a que actúe al respecto. Claro, acá tenemos las movilizaciones últimas de los campesinos en Las Bambas, por ejemplo, ¿no? Que ya pasaron de solamente el dame más dinero por mi tierra a pedir la amnistía para todos sus dirigentes que han sido injustamente enjuiciados por justamente movilizarse, ¿no? Porque acá nuestro Estado, en lugar de organizar y canalizar la movilización hacia efectos positivos que tendría que tener a la base un compromiso de inversión en los sectores más pobres, lo que hace es montar aparatos represivos, ¿no?, que finalmente terminan provocando estas detenciones injustas. Pero si no fuera ese movimiento campesino y esas nacionalidades o esas naciones que todavía no están integradas al Estado, en el caso de Apurímac, los chancas, bueno, mi madre es apurismeña y lo sé perfectamente, los chancas o otras expresiones de naciones que existieron antes del Estado peruano, si no somos capaces de tener una lectura, vamos a terminar provocando estos choques con el Estado cuando debía ser en democracia totalmente distinto, porque ¿qué es la democracia? Es el gobierno del pueblo, pero si esta democracia es el gobierno contra el pueblo, entonces terminamos matando la poca voluntad que puede existir de la gente de participar en los mecanismos que la ley establece. Que además la movilización social, Manuel, es una oportunidad en realidad, ¿no? O sea, es una oportunidad para generar cambios reales y para tomar conciencia de las cosas como están, ¿no? O sea, no es fortuito, no es porque le da la gana a la gente y sale o protesta, ¿no? Hay cosas reales que están pasando. Imagínate la energía que generan estas movilizaciones. Primero, la voluntad de movilizarse, esa ansia de un cambio, de justicia, y eso convertido en energía, y eso canalizado por el Estado de una forma distinta, con una redistribución de las riquezas diametralmente distinta a la que se hace hoy día, con desarrollo, con inversión en esos sectores más pobres, y con mecanismos de participación y involucramiento y con reconocimiento de derechos. Toda esa energía que ahora se expresa contra podía expresarse a favor. Claro. ¿No? Entonces estamos perdiendo oportunidades históricas, los gobernantes, ¿no? Una de las pocas veces que he visto una sintonía muy interesante con la población ha sido el año pasado del presidente Vizcarra con este tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Sí, así es. Llegó a tener, creo, el 90%, 80-90% de aceptación en la población, y que ahora, ¿por qué lo está perdiendo? Porque ha dejado de sintonizar y han comenzado a aparecer también algunos hechos que van involucrando a este gobierno en actos que la gente ha cuestionado, ¿no? Entonces, el poder ciudadano se va a seguir expresando, y es necesario que se siga expresando, no solamente a través de los partidos políticos, no solamente a través de la representación en el Estado, pero sí es importante que los partidos políticos, yo dudo mucho que los que están actualmente en la representación del Congreso, por ejemplo, ¿no?, los canalicen. Ojalá que los nuevos partidos que se puedan incorporar a la lucha política, ¿no?, vayan recogiendo esa expectativa y que alguno de ellos ojalá llegue al gobierno y pueda comenzar a producir cambios en la Constitución para darle mayor participación a la población. ¿Qué cosa tiene que decir la población frente a los jueces, a los fiscales? En algunos países la población elige a sus jueces, Estados Unidos, ¿cierto? Claro, elige sus jueces. Entonces, ¿por qué no acá en nuestra población? ¿Por qué no plantearse? ¿No? Mucha gente piensa que es una idea revolucionaria, pero las democracias más avanzadas tienen esos sistemas. Claro, por supuesto. Yo conversaba con unos amigos canadienses que han venido a hacer algún trabajo de acá de la Federación Canadiense de Municipalidades,
Y yo les preguntaba, ¿y cómo manejan ustedes el tema de la participación? Me decían, todo es participación, Claro. todo es consulta, Ujú. todo le consultamos a la ciudadanía de los distritos, provincias o los equivalentes que hay en Canadá, ¿no? Porque hay, digamos, una actitud también y una forma de ver en sus ciudadanos de participación, de estar allí, de saber que ellos tienen el poder y deberían tener el poder real detrás de todo esto, ¿no? Manuel, estamos ya en el minuto final, en realidad, del programa. Quiero tus reflexiones finales para cerrar este lindo programa el día de hoy. Bueno, te agradezco, es un tema que a mí me apasiona, porque mi vida, más de la mitad de mi vida, más de las 2/3 las he dedicado a estos temas y a esta búsqueda de mecanismos de expresión de la sociedad. Y claro, hemos tocado unos temas conceptuales. Tal vez sería interesante dejar, y quisiera dejar un tema, a ver si en otra oportunidad lo trabajamos más a profundidad, que son los derechos de la ciudad, ¿no? O el derecho a la ciudad, porque el ciudadano vive en la ciudad. Hemos hablado de temas bien amplios, pero sería interesante que los televidentes de tu programa comiencen a pensar cómo ese poder ciudadano se está viendo, se está trasluciendo aquí en la ciudad. Esos derechos ciudadanos se están reconociendo y se están, digamos, respetando por parte de las autoridades y también de los ciudadanos. Y en general en todos los espacios, Manuel, eso sería un tema interesante para poder tratar. Quiero agradecerte mucho el haber estado el día de hoy, amigos, en este lindo programa. Poder Ciudadano nos ha convocado el día de hoy con Manuel Garay, analista, activista, analista también, por supuesto, analista político, social y activista ciudadano. Amigos, con nosotros nada más por el día de hoy y estaremos como siempre con un interesantísimo tema en nuestra próxima edición de Paradigmas. Gracias y hasta entonces.